Bon dia, benvinguts al Fòrum Altair, versió online. Ja sabeu que des que tot aquest lío de la pandèmia va començar Altair, estem fent les presentacions de llibres i xerrades literàries a través de mitjans digitals, ja sigui al nostre Instagram o ara mateix com podeu estar veient al nostre canal de YouTube. Al llarg del 2021 intentarem reprendre les presentacions a la llibreria, però sabeu que tot està molt complicat, així que de moment mantenim aquest format que també ens permet, per exemple, parlar amb el Pepe Naranjo, el nostre convidat avui, que es troba ara mateix a les Illes Canàries i mira, també té les seves avantatges aquest món digital. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Lo primero, desearte un feliz 2021, aunque estábamos comentando que la cosa quizás irá un poco más lenta de lo que pensábamos a recuperarse, pero bueno, con ilusión y esperanza también encaramos este año desde la librería y supongo que tú igual. Sí, igualmente para ti y para todo el mundo, ¿no? A ver si este 2021 viene un poco, al menos diferente de lo que ha sido 2020, ¿no? Y que nos traiga, si no la vuelta a la normalidad, por lo menos que se puedan ir retomando actividades como estas, ¿no? De presentaciones de libros que no tengan que ser virtuales, sino que puedan ser presenciales también, ¿no? Y que nos volvamos a encontrar por ahí. Exacto, de hecho en 2020 teníamos planeado en marzo hacer la presentación física de tu libro, El río que desafía el desierto, en la librería. No pudo ser porque empezó el confinamiento. Más tarde intentamos hacerla digitalmente a través de nuestro Instagram, pero tuvimos problemas técnicos y hoy es la tercera vez. Ya sabes lo que dicen, que a la tercera va la vencida y seguro que esta vez nos sale todo bien. Estupendo, eso vamos a intentarlo, que salga todo bien. Pues si quieres te presento muy rápido, como ya decimos, supongo que la gente te conocerá, pero bueno, doy cuatro datos rápidos sobre tu trayectoria para que la gente también te sitúe. Pepe es periodista, un periodista canario que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional al continente africano. Ha tratado durante muchísimos años el fenómeno de la inmigración africana hacia España y sobre ese tema ha escrito 2 libros, Cayucos y Los Invisibles de Kolda. Actualmente reside en Senegal desde el año 2011 y desde allí colabora en medios de comunicación como son El País, la revista Mundo Negro o el diario La Provincia. Ha cubierto la guerra en Mali, epidemias de ébola en países como Guinea, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo, el conflicto de Boko Haram en Chad, en Níger, en Nigeria, las rutas de migración africana en Senegal, Níger y Mauritania, como acabamos de comentar, y la transición política en Gambia. En el año 2016 fue galardonado con el Premio Canarias de Comunicación y también ha recibido el primer premio Saliu Traoré de Periodismo Español sobre África por las crónicas incluidas precisamente en el libro que hoy presentamos, El río que desafía el desierto, editado por Azulia Ediciones. Cuéntanos un poco, Pepe, ¿qué es El río que desafía el desierto? Bueno, pues como tú has dicho, es una recopilación de crónicas que yo creo que de alguna manera se mueven entre el periodismo y la literatura de viajes sobre África. Es la África por la que yo me he movido, que yo he conocido en estos 9 años que llevo viviendo allí. Y también es un pequeño ajuste de cuentas, ¿no? Yo tengo desde hace tiempo la sensación de que en los medios de comunicación trasladamos demasiadas veces una imagen de África un tanto estereotipada o esclerotizada, porque nos empeñamos en contar lo negativo, ¿no? Contar pues, las epidemias, el hambre, la guerra, los golpes de Estado, las crisis, ¿no? Esto, bueno, no ocurre solo con África, yo creo que es un mal generalizado, o un hecho generalizado, pero yo personalmente tenía muchas ganas de escribir un libro en el que hubiera una mirada un poco diferente sobre el continente, ¿no? Aprovechando mi experiencia, mis viajes por África subsahariana, trasladar pues una mirada de esa otra África, ¿no? Que lucha, que se levanta cada mañana y que trata de salir adelante, ¿no? A través de muchísimos personajes, de muchísimos lugares, de mucha descripción, no ocultando lo malo, ¿no? Pero sí, digamos, equilibrando un poco la balanza, ¿no? Porque yo creo que África lo merece, merece un trato pues, más equilibrado, ¿no? Porque creo que existe una imagen generalizada, una impresión generalizada de que África es un lugar pues oscuro, de cosas que ocurren muy malas,
Y es lo que a mí me traslada mucha gente, ¿no? Y yo siempre le digo que no es así, ¿no? Que es verdad que esa África existe, pero también hay otra África, ¿no? Hay otra África más optimista, más alegre, de mucho más color. Y digamos que en este libro forma parte también de ese empeño de narrar una África un tanto diferente a la que estamos acostumbrados. En la introducción del libro dices que tú lo que intentas hacer con estas crónicas es una ventana hacia África. Y creo que es precisamente eso lo que se va a encontrar el lector cuando lea El río que desafía el desierto, porque realmente lo que cuenta son situaciones muy cotidianas en muchos casos. Postales que tú podrías ver literalmente abriendo la ventana de tu casa en Senegal, en Mauritania, en muchos de los países de los que hablas en el libro, y te encontrarías con esa estampa. Sí, es que es precisamente eso, Marc. Las crónicas africanas nacen que es como se llamó la serie que yo publiqué, nacen del empeño de retratar lo pequeño, ¿no? Lo cotidiano, como he dicho en alguna ocasión, lo que ocurre en las callejuelas y no en las grandes avenidas, ¿no? Lo de las grandes avenidas lo contamos normalmente los periodistas, pero en las pequeñas callejuelas ocurren muchísimas cosas y que nos hablan de esa África que se esfuerza, ¿no? Y que está ahí y que, como decía antes, trata de prosperar y de mejorar, ¿no? Muchas veces pese a condiciones que son adversas. Y es literalmente como tú dices, ¿no? Hay 4 o 5 de las crónicas que están incluidas en el libro, ocurren en mi propio barrio. Yo vivo en Dakar. Son historias del sastre, de la señora que vende brochetas o del que vende la prensa diaria en mi barrio, ¿no? Entonces, es gente que conozco, que quiero, con la que convivo, ¿no? Y que con ello, de alguna manera, represento pues, a todos esos africanos y africanas, ¿no? Que, como decía antes, pues viven y están orgullosos de hacerlo en ese continente, ¿no? En ese continente africano que tantas cosas maravillosas atesora y que desgraciadamente a veces se nos pasan un poco desapercibidas, ¿no? Nuestros compañeros de Altair Magazine suelen decir que ellos no hacen periodismo de viajes, sino que hacen periodismo desde el viaje. Y precisamente eso también me ha parecido verlo en tu libro, que más que periodismo de África, es periodismo desde África. No es quizás un periodismo con un estilo tipo Kapuscinski, que a pesar del gran valor de su obra literaria, sí que parece que él siempre, el hombre blanco que escribe sobre África, está en el centro del relato, sino que tú haces al contrario, tú estás, digamos, en una periferia, desde una ventana, como decíamos, y lo que haces es dar voz a la gente que vive allí, que ha nacido allí, que ha crecido allí y que vive su día a día. Pues te agradezco que me lo digas porque es algo que al principio de manera un tanto inconsciente, pero yo creo que luego, a medida que se fueron hilando, digamos, estas historias, también yo me fui dando cuenta y me parecía que era la manera que a mí más natural me salía, ¿no? Efectivamente, la de quitarme un poco de en medio. Creo que esto también procede del hecho de que me he encontrado con muchos compañeros periodistas o escritores, autores, que cuando hablan de África parece que están hablando más de ellos que de África, ¿no? Que es como sus impresiones sobre África, lo que a ellos les ocurre cuando están en África. Y a mí me parecía que yo tenía que efectivamente ocupar, desde luego que ahí está reflejada mi mirada, está reflejada mi manera de ver las cosas, pero que tenía que ocupar un lugar un tanto lateral, ¿no? Que el centro tenían que ser los personajes, que tenían que ser las historias, que tenían que ser los lugares, que también es muy importante, ¿no? Creo que en el libro las descripciones, ¿no? Que me sirven para contar historias, ¿no? Como te decía, yo creo que es lo que me ha salido de manera natural, pero también un poco por ese, digamos, con una intención luego de efectivamente de hacerlo así, ¿no? De que fuera lo más descriptivo y lo más y que yo no ocupara un espacio central en la historia. En el libro decíamos hay un total de 50 crónicas, donde también intercalas una serie de apuntes de viajeros, como más de literatura de viajes, como decíamos antes, pero que ya hablaremos de ello más tarde. Y quería preguntarte cómo lo haces a la hora de encontrar esas historias. Si las encuentras de forma orgánica, vas caminando por la calle, empiezas a hablar con una persona y no te das cuenta y dices, vaya, aquí hay una historia, tengo que escribir sobre ella,
o es más todo un poco más preparado? De antemano piensas tú en casa, me gustaría escribir, como decías, sobre el sastre de mi barrio. Voy a encontrarle, voy a hablar con él y a ver qué pasa. Mira, yo creo que viene muy definido por el hecho de llevar pues casi una década residiendo en el continente africano, ¿no? No es lo mismo, inevitablemente, eh, que tengas una determinada vivencia o un determinado conocimiento de las cosas o una determinada confianza con la gente o cuando ya llevas pues 9, 10 años viviendo allí, que cuando vas 2 semanas o 3 a hacer un reportaje y luego te vuelves, necesariamente no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que en este libro, de alguna manera, el hecho de vivir allí, de vivir lo cotidiano de allí, me ha permitido pues adentrarme en algunas cosas que de otra manera yo creo que me hubieran pasado a lo mejor por alto, ¿no? Yo no salgo buscando, digamos, estas historias, ¿no? Yo estoy en Mali y estoy haciendo un reportaje de otro tema y estas, las que recojo en el libro, las crónicas de lo cotidiano, pues me las he ido encontrando. Luego es verdad que yo he hecho un esfuerzo, por ejemplo, ahora que hablamos de Bamako, ¿no? Hay una historia sobre la agricultura urbana, ¿no? En Bamako, de cómo se cultiva en los intersticios entre el asfalto, ¿no? De Bamako, que a mí es algo que me fascina, ¿no? Ocurre también en otras ciudades, pero bueno. Y sí que luego haces el esfuerzo de ir al encuentro, ¿no? de esos personajes. Pero normalmente es porque vas caminando o estás en un barrio y de repente, bueno, pues te tropiezas con eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene África, que son más maravillosas quizás, es que las historias están ahí, ¿no? Como la gente además vive mucho en la calle, hay esta facilidad, digamos, para estar permanentemente no en el interior de las casas, ¿no? sino fuera, ¿no? No hay ni siquiera que entrar dentro de las viviendas para encontrarte con las historias, sino que muchas veces te las vas tropezando. Hablas con alguien, que como sabes también esto ocurre mucho, ¿no? Es muy fácil trabar conversación con la gente allí, ¿no? Y te van surgiendo, ¿no? No es algo premeditado. Sí reconozco que al principio, cuando me encargaron la serie de crónicas africanas que da origen al libro del río que desafía el desierto, me planteé que podía ser un reto encontrar las historias, pero luego me di cuenta de que no iba a ser tan complicado. Decías ahora el título del libro, El río que desafía el desierto, que te refieres al río Níger. Cuéntanos por qué ese río precisamente merece tener el honor de copar el título del libro. Bueno, pues por varias razones. Lo primero porque a mí uno de los países africanos de los que estoy más fascinado y más enamorado, lo acabo de nombrar, es Mali. Fue el primer país del África subsahariana que yo tuve oportunidad de conocer y el río Níger atraviesa este país, entre otros. Y yo he tenido pues maravillosas experiencias en Gao o en Tombuctú o en la propia Bamako, por donde pasa el río Níger. Es un río en la curva del Níger. Han surgido grandes civilizaciones como el Imperio de Mali o el Imperio Songhai, y a mí toda esa parte histórica también me tiene totalmente cautivado, ¿no? Y luego es un río que nace en el Futa Yalon, en las montañas de Guinea-Conakry, y remonta hacia el desierto, ¿no? Lo atraviesa el desierto del Sáhara y luego desciende y viene a desembocar en Nigeria, ¿no? En el delta del Níger. Esto es algo que intrigó a los antiguos, ¿no? Y hubo grandes misiones de descubrimiento para ver qué pasaba con este río que tenía este curso tan loco, ¿no? Y que era capaz de meterse en un desierto para luego atravesarlo y de volver a descender, ¿no? De alguna manera a mí me parece que es una metáfora de lo que decía antes, ¿no? De los africanos que pese a las adversidades consiguen salir adelante, ¿no? Es como este agua que es el agua de la vida, ¿no? Atraviesa el desierto, que en principio es un lugar pues tan duro y tan hostil, y lo consigue atravesar, ¿no? Y volver y conectar con el mar, ¿no? Yo creo que juego un poco también con esa idea, ¿no? de la metáfora. Y luego le dedico una crónica en el libro al río Níger, porque ya te digo que para mí es un lugar absolutamente fascinante. De hecho, en esa misma crónica tú defines el río Níger como un milagro. Quizás entiendo yo por ese hecho de que un río llegue a cruzar un desierto, que al final podría Además, parecer... no sé si sabes que es un río que está formado por dos antiguos ríos. Había
un río que nacía en el Futayalon y desembocaba en pleno desierto del Sáhara, en una zona inundable, como ocurre hoy con el Okavango, ¿no? Y luego había otro río que nacía en esa misma zona, en las montañas del norte de Mali y del sur de Argelia, en esa zona, y bajaba hacia el río, hacia el Océano Atlántico. Y el río Níger es el resultado de la fusión de estos dos ríos, ¿no? O sea, que tiene tela, ¿no? El Níger. Sí, tendría casi un libro aparte, ¿no? Solo para hablar del río y sus Hay historias. muchos libros de historia del río Níger, muy recomendables. Decíamos antes que entre crónica y crónica también muchas veces incluyes pequeños textos que tú titulas cuaderno de viaje, que el lector verá cuando los lea que son textos mucho más literarios que el resto de las crónicas, que sí que tienen su melodía, su prosa así también poética, pero son más periodísticos, evidentemente, esas crónicas. Esos fragmentos de cuaderno de viaje sí que es verdad que recuerdan más a la literatura pura, y yo, de hecho, la última vez que hablamos te pregunté si te habías planteado llegar a escribir ficción, porque parecía que tienes el talante para ello. Sí, fíjate, son pequeños apuntes como notas de viaje que yo he ido tomando a lo largo de estos años sobre la marcha a medida que he ido recorriendo distintos países. Algunas incluso las publiqué en redes sociales en su momento, ¿no? Y eran impresiones, ¿no? Efectivamente, con un vuelo, digamos, quizás más literario, más poético, ¿no? De cosas que me iban viniendo a la cabeza, ¿no? De un mercado, o de un bar, o de un viaje, o de un personaje, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que algunas veces he estado tentado, ¿no? De intentar dar ese salto a la ficción. Ahora mismo el trabajo periodístico me tiene totalmente abrumado, ¿no? Y le dedico mucho tiempo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí que me gustaría, me parece un reto, me parece un desafío armar, ¿no? Una ficción, pero me gustaría probarlo, no lo descarto. Pues ya te digo, a mí me gustaron mucho esos pequeños cuadernos de viaje, así que te animo plenamente a ello, y como te dije la otra vez, también aquí tienes a tu primer lector. Muchas gracias. En el libro tiene un papel muy importante también la mujer africana. Muchas de las crónicas versan sobre el día a día de la mujer en África. Gran mayoría de ellas son historias de emancipación, de independencia, de cómo está creciendo la figura de la mujer en África y su independencia. Y quería preguntarte si tú has notado un cambio en ese aspecto desde que vives en Senegal, en esa parte de África, desde el año 2011. Si esta casi década que llevas ahí has visto una mejoría, o las cosas van realmente lentas en ese sentido. No, ha habido cambios, ¿no? Yo creo que cuando me preguntan por las partes positivas, ¿no? O por el optimismo, si pudiéramos tenerlo sobre el continente africano, yo digo que sí, y que descansa básicamente en la sociedad civil, digamos, en los movimientos ciudadanos que han conseguido cosas muy notables en los últimos años, desde que yo vivo allí y antes, ¿no? Y en muchos de esos movimientos, en muchas de esas iniciativas, está destacadísimo el papel de la mujer. Yo creo que sería muy injusto escribir un libro de la cotidianeidad de África y que la mujer africana no tuviera un papel clave. Y no ha sido tampoco algo intencionado, ¿no? Sí que es verdad que hay una crónica específica escrita sobre las mujeres africanas, ¿no? Que yo me he ido encontrando, algunas de ellas en el camino, pero de manera inconsciente han ido ocupando el espacio que yo creo que ocupan de manera natural en la cotidianidad africana, ¿no? En las pequeñas economías, en el trabajo, en esa lucha por cambiar las cosas, ¿no? Por mejorar, ¿no? Su papel es clave, ¿no? No soy yo quien viene aquí a descubrirlo, ¿no? Eso es así de manera, ya te digo, de manera natural. Y es verdad que en el libro creo que ocupan un papel preponderante precisamente porque es que están por todas partes. No es nada, digamos, no fue nada por mi parte previsto hacerlo así, sino que salió de manera bastante natural. Otro de los grandes temas de esa zona de África, tristemente, es las grandes oleadas de migrantes que vienen hacia las Islas Canarias, donde ahora te encuentras. También, por desgracia, es una de las noticias que más llega aquí a España, por motivos obvios de esa región africana.
estos últimos meses también, además con la pandemia, hemos visto pues, portadas llenas de cómo tenían hacinados a los montones y montones de migrantes que van llegando a las islas de forma pues, bastante inhumana, incluso te diría en algunos momentos. Me gustaría que me comentaras, además tú que has escrito 2 libros sobre el tema y conoces perfectamente esas rutas y las situaciones de esta gente, lo que les empuja a subirse a esos cayucos y ir hacia Europa. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, lo primero, en los 20 y pico años que llevo trabajando, investigando y escribiendo sobre el fenómeno migratorio, sí que uno lo que siente es una enorme frustración, ¿no? De ver cómo más de 25 años después la gestión del fenómeno migratorio por parte de las autoridades españolas brilla por su ausencia o es un absoluto desastre, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en Canarias es algo, sobre todo, pues eso, a partir del verano de 2020 hasta las Navidades, ¿no? Hasta diciembre, hasta ahora mismo, ¿no? Es algo que ojalá que no se vuelva a repetir, ¿no? O sea, son la gestión del gobierno sobre el fenómeno migratorio en Canarias está en el origen de que se haya convertido en una crisis. O sea, han impedido que los migrantes que llegaban a Canarias siguieran con su proyecto y pudieran llegar a la península o a Europa, generando una bolsa de personas aquí que no tenían posibilidad de ir a ningún otro sitio y además en un lugar en donde no se ha creado en estos años una mínima red de acogida, ¿no? para estas personas, con lo cual se tuvo que improvisar deprisa y corriendo, se generó la situación. Auténtica, gravísima violación de los derechos humanos en el muelle de Arguineguín, con hasta más de 2.500 personas hacinadas en un muelle, cuando aquello no reunía las más mínimas condiciones para tener ya no a 2.500, sino ni siquiera a una persona allí. Y todo esto fruto de la pésima gestión del gobierno español. O sea, es que yo creo que esto es algo que hasta desde el propio gobierno se ha reconocido, ¿no? Y de instituciones como el Defensor del Pueblo, etcétera, lo han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, lo segundo, decir que el fenómeno migratorio en Canarias, por esta vía clandestina irregular, es conocido desde el año 94, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ha habido un repunte por el tema del coronavirus que está afectando de manera intensa las consecuencias económicas del coronavirus. Están afectando de manera intensa a Marruecos, a Senegal, a Mali, y esto ha provocado que haya habido un repunte. Pero, como digo, ha sido lo que se ha vivido en Canarias ha sido a consecuencia de la pésima gestión por parte por el gobierno y de no entender que esto es un hecho estructural. Las migraciones no es algo que de repente han ocurrido ahora en el año 2020, es algo totalmente estructural y que no supieron prever que esto podía ocurrir. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Pues sigue habiendo llegadas, porque en esta ecuación la falta de expectativas de muchos jóvenes en este momento, en Marruecos, en Senegal, en Mali, en Gambia, en Guinea, eso no va a cambiar y digamos, el lugar al que ansían llegar más próximo es Canarias. Entonces, lo que no se puede hacer es convertir a Canarias en una prisión y no dejarlo salir de allí. O sea, eso es lo que es un absoluto disparate y es lo que ha hecho este gobierno. Además es que esa opinión que das tú tan sensata, al final, que es un problema estructural que se conoce desde hace más de 25 años, tampoco se escucha mucho en grandes medios españoles. Es más, yo veo más una tendencia incluso a culpar al migrante. Pues ya te digo, yo creo que aquí estamos ante una ecuación muy clara y es la de que hay gente en el otro lado, en el lado africano, que lo está pasando realmente mal y que buscan, digamos, un futuro mejor en una Europa que les niega la posibilidad de entrar de otra manera y que lo intentan a la desesperada en viajes que en muchas ocasiones son viajes que generan muerte y sufrimiento y dolor, sobre todo porque desde Europa hemos complicado enormemente también ese viaje, ¿no? Con la vigilancia costera, con las vallas, etc. Y que cuando llegan aquí, pues se les maltrata de manera intencionada, pensando que eso genera algún tipo de disuasión, ¿no? Cuando
Yo creo que la experiencia nos dice que tras 30 años de migración por vía clandestina hacia el sur peninsular o hacia Canarias, siguen ocurriendo los mismos desgraciados hechos de accidentes y de muertes, y como sociedad creo que no nos podemos permitir que eso siga pasando, ¿no? Así que deberíamos explorar soluciones un poco más imaginativas y no seguir respondiendo con represión y violencia en la frontera, con expulsiones que no han contribuido a solucionar nada. ¿Y tú tienes en mente alguna de esas posibles soluciones o alguna opinión personal que tengas formada al respecto? Sí, yo creo que vías legales y seguras, cambiar, reformar de una vez por todas la política de visados, de concesión de visados, porque me parece que la mejor disuasión a la vía clandestina y la mejor manera de luchar contra eso que ellos llaman las mafias es abrir vías legales y seguras, al menos para una parte de aquellos que lo intentan, ¿no? Si a la gente que quiere ir a Europa se le dice, bueno, hay alguna posibilidad de que lo haga de manera legal, probablemente eso haría que aquellos que lo intentan por la vía irregular digan, bueno, pues a lo mejor vale la pena esperar e intentarlo de otra manera, ¿no? Porque ellos son conscientes de que se juegan la vida en el intento, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que probablemente sea más complicado y más a medio y largo plazo, es contribuir a frenar la explotación de los recursos de los países africanos, ¿no? Esta reciente ola migratoria desde Senegal está directamente vinculada al hecho de que se están quedando sin el recurso de la pesca, porque hay grandes barcos chinos, turcos y de otros países que están pescando en esas aguas y se están quedando están destrozando el sector de la pesca artesanal, ¿no? Si entre todos contribuimos a que no se produzca esa explotación de los recursos, y la pesca es un ejemplo, hay otros muchos ejemplos, ¿no?, de recursos que están siendo explotados de manera abusiva, ¿no? Si desde Europa, que es uno de los grandes consumidores de ese recurso, contribuimos a frenar esa explotación, a lo mejor estaremos contribuyendo a que la gente no tenga que salir por patas de sus países. Claro, claro. Pues si te parece, ahora podemos empezar ya a meternos en algunas de las historias que encontramos en el libro, y aprovechando de lo que estamos hablando ahora del fenómeno migratorio, me gustaría comentar contigo un capítulo que a mí me impactó bastante, en el que hablas de Get and Dar, un barrio de pescadores de la ciudad de San Luis, que comentas que en los años 2005-2007 era el punto de partida de la inmigración clandestina de esa zona de África hacia las Islas Canarias. Cuéntanos un poco qué es ese barrio, porque dices en el libro que es la mayor aglomeración humana de África Occidental, que es mucho decir. Es mucho decir. Gendar es un barrio de la ciudad de San Luis, en el norte de Senegal. Es el barrio de los pescadores. Y lo curioso de Gendar es que se encuentra enclavado en la Langue de Barbarí, que es una península de arena que protege al río Senegal, está entre el mar y el río Senegal. Y entonces es muy estrecha, creo que debe medir, pues no sé, la parte más ancha igual 200 metros o 300 metros de ancho, y muy larga, ¿no? Mide kilómetros de largo. Y ahí en un trozo de esa península, de la Langue de Barbarí, está este barrio de Gendar, en donde viven los pescadores de San Luis, que son, bueno, pues muy famosos, ¿no?, y muy conocidos en Senegal por su destreza marinera, ¿no? Y van a pescar a Mauritania, Guinea-Bissau, con sus grandes cayucos, ¿no?, las embarcaciones que vemos llegar a Canarias con los migrantes, ¿no? Y además ahora vive una situación muy complicada porque están muy amenazados por la erosión costera, por la subida del mar. De hecho, han tenido que trasladar a cientos de personas a un nuevo emplazamiento porque las olas se han comido las casas. Y también vive bajo esa amenaza también por la desaparición del pescado, ¿no?, de su principal recurso, ¿no? Entonces es un barrio en el que se dan muchas tensiones y como digo en la crónica, vive un montón de gente, no sé si son 50.000 o 60.000 personas metidas en esa pequeña península, y cuando uno pasea por Gendar se tropieza prácticamente con niños, con corderos, con la gente que va y viene, pero a la vez te permite, digamos, ver el pulso de un barrio africano tan pegado al mar y tan viviendo ese olor a pescado, el trajín de las barcas que llegan por la noche o al mediodía, las que salen por la noche.
es maravilloso, es un lugar que yo creo que vale mucho la pena visitar cuando uno va a Senegal. Ujú. También me llamó mucho la atención ese capítulo porque tú en él hablas con una mujer, Fatou Ndiaye, de la que dices que ahora mismo vive en Tarrasa, una ciudad aquí cerca de Barcelona, que precisamente es mi ciudad, es donde yo nací, donde viven mis Ah, padres. Y estaba yo leyendo el capítulo y al final, pues, pasa en Senegal, pues tú como lector pues pones una distancia porque es un país que en mi caso nunca has visitado, pero de golpe ves eso, que una mujer de allí, ahora a través de esas rutas migratorias de las que hablamos, ha acabado en tu ciudad y lo que haces es, te das cuenta de que realmente no estás tan alejado de esa gente. hay muchas conexiones, Marc, te alucinaría, ¿no? Bueno, yo recuerdo estar en el fondo de la región de Kai, en Mali, haciendo un reportaje y salirme un chaval que había estado en Almería, me decía, roquetas de mar, o esto, ¿no? De Tarrasa, o por ejemplo en Kolda, investigando también un tema de migración, y mucha gente hablarme de Lleida, porque es un lugar al que mucha gente de Kolda emigra para trabajar en los frutales de Lleida, ¿no? Recuerdo además nombres de pueblos como Torregrosa, ¿no? Es muy curioso, ¿no? La cantidad de conexiones. No nos damos cuenta, pero en el Estado español hay un montón de senegaleses ya. Ya no solo por la ola de 2006-2007, antes ya los había, pero es que a partir de 2006-2007 es impresionante y ahora han llegado muchos más, ¿no? Yo creo que hay un nuevo rostro, ¿no? De la sociedad española que está ahí, que está surgiendo. Cuando uno va por las ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Valencia, te das cuenta, ¿no? De que hay una sociedad mucho más mezclada, ¿no? Mucho más mestiza de lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Y yo creo que hay un mundo nuevo que están haciendo ahí, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. En uno de los primeros capítulos del libro hablas con Demba Gueye, un kiosquero de Dakar, y en esa crónica cuentas que él todos los diarios que vende son en francés, que no hay diarios en lengua local como el Wolof, por ejemplo, o otras muchas que hay en Senegal. Me gustaría que nos comentaras cuál es la situación de esas lenguas en el país, si realmente son muy minoritarias, si van a una menos, si están protegidas, si la gente las usa en la calle. A ver, en la prensa hay muy poca presencia de las lenguas nacionales, ¿no? Del Wolof o del Pular o del Yola, ¿no? Muy poca, es muy limitada, ¿no? Y la escuela occidental, por así decirlo, la escuela, le llaman allí la école française, ¿no? La escuela francesa es en francés, en lengua francesa, porque el primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, decidió apostar por ese modelo educativo. Es un modelo que ha estado en revisión y que hay intelectuales y gente del mundo de la educación que este debate existe en torno a si lo conveniente es educar en lengua francesa o educar en las lenguas nacionales, ¿no? Pero hay que decir que el Wolof se habla ampliamente, prácticamente yo creo que lo habla el 90 o el 95% de los senegaleses o más, porque es la gran lengua vehicular. Es la lengua de una de las etnias de Senegal, pero es la gran lengua vehicular y es la que los niños en sus casas, en las zonas Wolof, wolófonas, aprenden, ¿no? Luego hay otras lenguas, está el Pular, está el Yola, está el Malinké, está el Serer, hay, digamos, el Tuculer, hay otras lenguas diferentes a la del Wolof. O sea, que digamos que está el francés como gran lengua, por así decirlo, culta, ¿no? De las élites que salen al mundo y que se comunican en francés, la que se aprende también en la escuela. Luego está el Wolof como lengua que une a todo el país, que vincula a todo el país. Y luego en cada región, en muchas de las regiones, el Yola, por ejemplo, se habla en la Baja Casamance, sobre todo, el Malinké en determinadas zonas también, el Serer en la zona del Salum, etcétera, ¿no? Que son otras lenguas. Yo creo, fíjate, a mí me parece que no son lenguas, la sensación que yo tengo, no son lenguas que están amenazadas porque son lenguas muy habladas, pero sí que creo que estaría muy bien que se hiciera un esfuerzo desde la educación pública por su protección, sobre todo de las minoritarias, las que no son el Wolof, porque sí que me da la sensación de que son lenguas que podrían en un momento dado estar amenazadas si no se protegen. Es que cuando hablamos de Senegal no es un país especialmente grande, pero su riqueza cultural es brutal. Es que esto pasa no solo en Senegal, sino en muchos países africanos, ¿no? Que
que hay una gran cantidad de etnias, una gran cantidad de lenguas. A lo mejor hay una etnia y una lengua en una zona de, pues yo qué sé, de 100 kilómetros, ¿no? Y luego pasas a otra, cruzas el río o vas a otra zona y hay otra lengua diferente, ¿no? Y eso es un tesoro, ¿no?, cultural que ojalá que no se pierda. Mencionabas hace un segundo a Léopold Sédar Senghor, el primer presidente del Senegal independiente, y en tu libro precisamente citas una frase suya que dice así: en África las fronteras no existen, ni siquiera entre la vida y la muerte. ¿Qué sientes tú al escuchar esa frase, al leer esa frase? Pues siento que se está refiriendo a una África que todavía existe, que es la África de los imaginarios, la África que llevan en su interior muchos africanos, ¿no?, y africanas. En esa África es verdad que las fronteras no existen. Para ellos ir y venir es lo más normal. Los tránsitos, ¿no? Y como decía el gran Senghor, ¿no?, incluso entre la vida y la muerte, los muertos para muchas culturas africanas están muy presentes entre los vivos, ¿no? Y se les piden cosas, se convive con ellos, se habla con ellos. Por eso recuerdo en Liberia, cuando cubrí la epidemia de ébola, cuando la entonces presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, planteó incinerar a los muertos, fue algo tremendo, ¿no?, y dramático, porque para ellos es muy importante un lugar a donde ir a hablar con tus antepasados. En esta África las fronteras no existen, pero desgraciadamente hoy existe otra África, la África, digamos, del transporte por carretera, de los movimientos migratorios, en los que se van tropezando con esas fronteras que hoy sí existen, ¿no? Entonces, a mí esa frase me gusta mucho porque me parece que habla de una África muy real, muy presente, pero que está en conflicto con una África que ha ido emergiendo en los últimos años, que es esa África de las barreras, de las aduanas, de las fronteras africanas son tremendas en ese sentido, ¿no? Ahí pasa de todo, ¿no? Y me parece que es una África que habla, de alguna manera, o a mí me evoca el conflicto entre una África que se resiste a morir y una África que emerge, que es la África la África de las élites que han impuesto la existencia de las fronteras. También supongo que en parte eso debe ser herencia del colonialismo europeo. Sí, no. Yo creo que sí, en gran medida, porque al final el colonialismo definió de muchas maneras las fronteras que hoy conocemos de África, pues como sabemos que se trazaron algunas de ellas ya en la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX y que se fueron definiendo por las pugnas entre las potencias, ¿no? Y vemos cosas tan absurdas como, por ejemplo, que haya esa Gambia en medio de Senegal y otras cosas porque al final a un lado y a otro de la frontera están las mismas etnias que hablan los mismos idiomas, pero que se separaron por la existencia de los poderes coloniales, ¿no?, que llegaron y dividieron el territorio. Pero no porque luego las élites africanas que se reunieron cuando, por ejemplo, se creó la Organización para la Unidad Africana en el año 63, en su primera reunión existió este debate de qué hacemos con las fronteras heredadas del colonialismo. Pues bueno, pues al final acabó imponiéndose la decisión de mantenerlas, las fronteras, y que frente a aquellos que propugnaban un panafricanismo y que hubiera una mayor unidad y una mayor integración africana, al final se impusieron las ideas de los que decidieron mantener los límites fronterizos actuales. Hoy estamos viendo cómo hay una cierta tendencia a una mayor integración con la creación de zonas de libre comercio, etcétera, pero se enfrentan a grandes resistencias por parte de estas élites africanas que prefieren seguir viendo el mundo desde su propio país en lugar de ir hacia una mayor integración, ¿no? Es un debate que está muy vivo ahora en la África de hoy. Hay otra de las crónicas que la dedicas íntegramente al street food, a la comida callejera que se puede encontrar por las calles africanas. Y no es hora de cenar aún, pero me gustaría que nos recomendaras algún manjar que se pueden encontrar por las calles de Senegal, de Mali, de Mauritania, del país que tú elijas y que nos haga la boca agua. Sí, lo de la street food a mí es una cosa que bueno, me hace mucha gracia, ¿no? Porque en otros países hablan de la street food, ¿no? No sé, en Nueva York, en Tokio, etc. Y yo siempre digo, ¿no?, que en África es que la street food ni siquiera se la ha bautizado como tal, porque es que es algo tan natural y es tan consustancial, ¿no?, a muchas ciudades africanas, lo de
pues la señora que vende, pues bueno, pues qué tipo de comida, desde las brochetas de ternera o brochetas de lot, que es un pescado maravilloso, ¿no? Que se consume mucho en África Occidental, o de capitán, hasta, pues no sé, los bocadillos de tortilla o el nieve, ¿no? Hay bocadillos de nieve, que es un cereal, una especie de guisantito que se produce allí también. Eh, Hay una variedad enorme, ¿no? Y según al país al que vayas, te encontrarás unas cosas u otras, ¿no? A mí en África Occidental tengo especial debilidad también por el dibi de cordero, que son trocitos de cordero que te los dan en una especie de papel de estraza y te lo ponen con mostaza. Eso para los viajes es fantástico, ¿no? El dibi de cordero o las brochetas de ternera. A mí me parece que por ahí se estaría bien para ir abriendo boca. Pues a mí me ha entrado el hambre, o sea que todo apuntadísimo para cuando viaje para allá. Uno de los capítulos que me llamó también mucho la atención fue el de las hermanas Sora, que es una especie de unas hermanas que tú llamas las Kardashian de Mali, de forma así, haciendo la analogía con las famosas hermanas de Estados Unidos y las influencers seguramente más importantes del mundo. Y las hermanas Sora, las malienses hermanas Sora, tienen en redes sociales 700.000 seguidores, y cerca del millón supongo que deben andar desde que se publicó el libro. Y creo que es un buen punto de partida para hablar del papel que juegan actualmente las redes sociales en esa África, que recordemos que es un continente muy, muy joven, que la media de edad es muy joven, y evidentemente las redes sociales aquí tienen un papel importantísimo. Sí, la historia de las hermanas Sora, bueno, quizás sea una, bueno, porque hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Quizás sea una de las historias que se salen más de las crónicas, ¿no? Digamos, la que más pueda llamar la atención en un momento dado, ¿no? A mí me pareció interesante incluirla, la historia, porque nos habla de Mali, como todo el mundo sabe, es un país que vive un conflicto desde el año 2012, es un país en guerra contra el yihadismo y del que en los medios normalmente, o el 99% de las veces cuando sale publicado algo, es porque ha habido un atentado, porque ha habido muertos, porque ha habido algún tipo de desgracia, ¿no? Y sin embargo ahí están estas tres hermanas que son unas influencers que viven en ese mundo de Instagram, de TikTok, de Facebook, y que están todo el día haciéndose fotos y que van a grandes fiestas en hoteles, hacen desfiles de moda. En Bamako, ¿no? Que es una ciudad que normalmente asociamos, pues eso, con la guerra, ¿no? Y a mí me parece interesante también contar que en los lugares en donde hay conflicto, la vida continúa, ¿no? Y hay gente que trata de seguir haciendo cosas, ¿no? Por cosas que en un momento dado a algunos les pueden parecer frívolas, pero que para ellas, bueno, pues es su medio de vida, y que tienen además, como tú dices, miles de seguidores, ¿no? En toda África, ¿no? Son muy conocidas ahí en África, y efectivamente cabalgan a lomos de esas redes sociales que se han convertido en algo impresionante en África. Antes hablábamos de las migraciones, y en el hecho migratorio de la gente joven africana es clave para la organización del viaje, para ver como tirón, porque a través de las redes sociales están viendo que hay otras personas que están en España o están en Francia, y se mandan mensajes, se mandan vídeos, mira, hemos llegado, estamos bien. Son clave. Ahí, en los grupos de WhatsApp, en las redes, etcétera, se genera el caldo de cultivo, calienta el hecho migratorio también. Es importantísimo. Es un hecho probablemente poco estudiado y del que se habla poco, pero es importantísimo. Está en todos los órdenes de la vida. Los jóvenes se están comunicando a través de las redes sociales. Que nadie piense que en África están desconectados de ese mundo, porque se equivocaría. Están muy, muy presentes. Hace unos meses leí un libro que recomiendo a todo el mundo, que se llama Hermanos de Alma, de David Diop, que trata sobre los soldados senegaleses que fueron a luchar a la Primera Guerra Mundial en las trincheras francesas. La verdad es que no conocía esa historia, del mismo modo que tampoco conocía un dato que leí en tu libro, y es que la Segunda Guerra Mundial, en este caso, llegó a Dakar. Hubo una batalla de Dakar. Sí, estás hablando de los tirailleurs, que son los soldados senegaleses, y no solo senegaleses, también había soldados de otras colonias de África Occidental que combatieron en la
Primera, en la Segunda y en la guerra de independencia de Argelia y de Indonesia. Esto también es llamativo porque, bueno, uno puede asimilar de manera más o menos fácil que vinieran a luchar contra el nazismo, digamos, estos tirayer, pero también combatieron, por ejemplo, contra los argelinos que querían la independencia, ¿no? O en Indonesia. Bajo las órdenes de Francia, ¿no? Yo he hecho algún reportaje porque todavía quedan algunos tirayer que están vivos, ¿no? Y efectivamente hubo una batalla, hubo un bombardeo de Dakar en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se proclama la Francia de Vichy, digamos la Francia pro-nazi, tras la ocupación de Francia por las tropas alemanas, las colonias francesas, pues unas cayeron del lado de Vichy, y sin embargo en Congo-Brazzaville es donde se refugia el general de Gaulle, y es ahí en donde surge el movimiento, digamos, de reconquista de Francia. Estaba la resistencia interior, digamos, en el continente, y en Congo-Brazzaville es desde donde de Gaulle sale para recuperar el territorio continental francés. Y claro, Senegal estaba en medio, y hay un intento, Senegal que estaba en el lado de Vichy, en el lado nazi, digamos, hay un intento de Gaulle, apoyado por barcos británicos, de ocupar Senegal, de ocupar Dakar, y desde allí las tropas francesas responden y se llega incluso a hundir un barco inglés de guerra que se bombardea con un cañón que está en la isla de Gorée, la famosa isla de los esclavos de Dakar, Gorée. Y en la crónica, bueno, pues esto me lo cuenta además un personaje fantástico que vive debajo de ese cañón o dentro de ese cañón, de la estructura de ese cañón, y a todo el que visite Gorée le recomiendo que vaya a conocerlo porque es todo un personaje. Hablabas de los tirailleurs, también eran tirailleurs los soldados que guardaban los campos de refugiados de Argelès y Saint-Cyprien, que acogieron a miles y miles de republicanos que huyeron de España cuando la guerra civil estaba perdida. Pues mira, eso no sabía yo eso. Yo lo sé porque es un tema que he estudiado mucho, porque mi abuelo fue una de esas personas que estuvo en esos campos, y leyendo libros pues me encontré con eso, que los soldados franceses que guardaban esos campos no eran franceses, sino que eran senegaleses que estaban allí destinados. Lo que decíamos antes, ¿no? Que hay muchísimas conexiones y mucho más cercanas de lo que nos pensamos. Sí, así es, ¿no? Además, fíjate que con los tirailleurs hay todo en fin, ha habido todo un debate, ¿no? Porque a ellos les prometieron que les iban, no sé si conoces la película de Ousmane Sembène, Camp de Charoy, que habla de hubo una especie de revuelta de los tirailleurs, que cuando ya fueron desmovilizados al final de la Segunda Guerra Mundial y regresaron, se les concentró en el campo de Charoy, en el campo militar de Charoy, que está a las afueras de Dakar, y allí se protagonizaron una famosa revuelta porque ellos reclamaban que se les pagara lo mismo que a los soldados franceses, que es lo que les habían prometido. Y el gobierno francés pretendió pagarles menos, y los tirailleurs pues se rebelaron, digamos, contra esa decisión, a todas luces injusta, ¿no? Y algo que ha sido ya reconocido por los actuales gobiernos franceses, ¿no? Y hubo, fíjate, secuestraron a un alto cargo, a un alto mando militar francés, no sé si era un general, lo llegaron a tener secuestrado en esa reivindicación de que les pagaran lo mismo que a los franceses, y al día siguiente tropas francesas venidas desde Dakar atacaron el campo de Charoy y mataron a decenas de tirailleurs que se habían rebelado contra sus mandos. Y hay una famosa película y un libro, la película de Ousmane Sembène, que se llama Camp de Charoy, que te recomiendo porque ahí es uno de los grandes cineastas senegaleses. Ahí recoge esta historia, ¿no? de los tirailleurs que se rebelaron contra los franceses, y que siempre ha sido como una especie de piedrita en las relaciones entre Francia y su antigua colonia, y luego como país independiente. Y recuerdo que François Hollande, una vez que estuvo, cuando era presidente francés, visitó Senegal y prometió la restitución, digamos, de la memoria de aquellos que habían sido asesinados, etc. Hay todo un tema muy, muy interesante.
Pues veré esa película seguro porque son temas que me apasionan y de hecho seguiría hablando Mm. de ello contigo horas, pero lo que voy a hacer es cambiar de tema porque en el libro realmente hay mucha tela que cortar, tratas muchos temas distintos y me gustaría tocar cuantos más mejor en esta horita de presentación que veo que ya llevamos pues más de 45 minutos ya, que se pasa rápido el tiempo. En uno de los capítulos, en una de las crónicas, hablas de la influencia china en la región, de cómo China está subvencionando pues, la construcción de muchas infraestructuras, de la presencia industrial también china en la región. ¿Cómo está la cosa? Porque me temo además que no es solo un tema de África Occidental, sino que es generalizado en todo el continente. Sí, depende de los países, pero hay algunos de ellos, muchos, en los que se percibe que hay una gran presencia de inversiones chinas, ¿no? Y de infraestructuras chinas, ¿no? Y de explotación de recursos por parte de China, ¿no? Esto es algo que yo he visto pues, mucho en Mali o en Guinea Conakry, por ejemplo, o en Sierra Leona. Eh, Esto es así. China se ha dado cuenta del enorme potencial en materias primas de África, no solo en materias primas, sino también el gran mercado emergente que hoy supone África, con 1.300 millones de habitantes, y del que otras grandes potencias económicas quizás no se han dado tanta cuenta, o lo ven como algo más marginal, ¿no? Hay una gran clase media también emergente en África, consumidora de productos chinos. Por ejemplo, el boom de la telefonía móvil o de las motocicletas en grandes capitales africanas no se podría entender sin la presencia en esos mercados de China, ¿no? de productos chinos. Dicho esto, también digo que a veces me parece percibir en la narrativa occidental sobre la presencia china en África, que dicen, ¡buah! Es que los chinos están allá a tope y tal, me parece percibir como una especie se pretende como decir, es que los chinos están explotando a África, o es que son los nuevos colonizadores de África. Un poco cínico, ¿no? Un poco, exacto, me parece percibir un punto de cinismo, porque sigue habiendo una enorme presencia de empresas francesas, de empresas inglesas, de empresas estadounidenses, alemanas. Quiero decir, es verdad que los chinos están adquiriendo una gran relevancia, pero que eso no blanquee el hecho de que siga habiendo una gran presencia de las grandes potencias, de las expotencias colonizadoras, y que no es precisamente un rapport de tú a tú el que tienen con los países africanos, ¿no? Sino que muchas con ese viejo modelo de la explotación del recurso, dejando a cambio una miseria, como por ejemplo hace la empresa Areva francesa en Níger, con el uranio, ¿no? Entonces, es verdad que China está y adquiriendo una gran relevancia, pero que no se nos olvide que las grandes potencias que fueron las colonizadoras siguen estando y siguen haciendo lo que han hecho durante mucho tiempo. Hablábamos antes de que el continente africano es un continente muy joven, extremadamente joven, y quizás la mejor prueba de ello es Nigeria. Tú en el libro apuntas que el 40% de la población nigeriana tiene menos de 14 años y que la tasa de hijos por mujer es de más de 5. ¿Eso a nivel demográfico es sostenible? ¿Hacia dónde se dirige Nigeria en ese sentido? Bueno, eso es un tema, por un lado, muy evidente, o sea, la demografía es un tema que está ahí y que inquieta, yo creo, que preocupa mucho. Se han hecho grandes esfuerzos en políticas de planificación y se han hecho grandes avances también. Yo creo que hay, bueno, pues se va adquiriendo conciencia de lo que representa la demografía en África, que choca también con bueno, pues costumbres, con temas culturales, con temas religiosos, y es un tema muy polémico y muy sensible también. Ha habido desafortunadas declaraciones de presidentes franceses como Macron, pues bueno, pues tratando de decir, bueno, pues oiga, lo mejor sería no tener más hijos, tal. Yo creo que es un tema con el que hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que los propios africanos y africanas, ¿no? Son quienes deben gestionarlo de la manera que ellos consideren oportuna, ¿no? No tenemos que ser nosotros quienes vengamos a decirles a ellos cuántos hijos deben tener o no. Pero la sensación que tengo es que van adquiriendo conciencia progresivamente de la importancia, ya no solo por una cuestión demográfica, sino también
por la importancia de que las mujeres espacien sus embarazos, una cuestión también de salud de salud sexual y reproductiva, ¿no? De las propias mujeres. Hay un capítulo muy bonito también del libro y muy duro a la vez que tú dedicas a la mítica ciudad de Tombuctú. Y sería genial si pudieras hablarnos un poco de qué ha pasado con esa ciudad en los últimos años con los llamados barbudos. Sí, bueno, Tombuctú, ya decía antes que a mí Mali me tiene el corazón atrapado y Tombuctú es una ciudad que, bueno, yo crecí leyendo pues historias fascinantes, ¿no? Sobre Tombuctú, sobre esa ciudad de los 333 santos, que estaba prohibida, vetada a los europeos durante siglos, y que era cruce de caminos, de culturas, de encuentro, digamos, entre el África subsahariana y el África más árabe del norte, ¿no? También pasaron los españoles por allí, los marroquíes, en fin, una ciudad, la Universidad del Desierto. Yo me crié, bueno, cuando empecé a interesarme por África, Tombuctú para mí era una referencia, ¿no? Entonces, desgraciadamente llegó un momento en que no se podía visitar, llegó la guerra y tal, y en cuanto tuve ocasión, pues me cogí un barco y me fui hasta Tombuctú por el río Níger, ¿no? Desde Mopti. Fue un viaje increíble y tuve ocasión de ir a esa ciudad varias veces luego. Es una ciudad, pues, increíble, ¿no? En la frontera, eso, entre el río y el desierto, en donde llegó toda esta ola yihadista tremenda, ¿no? Y sigue todavía por ahí. Es una ciudad hoy en la que ocupada por soldados de Naciones Unidas, que trata de preservar esa identidad tan mezclada de distintas culturas, ¿no? Y de apego al saber porque bueno, pues sede de grandes bibliotecas, ¿no? Entonces, a mí es una ciudad que me parece fascinante y que en cierta manera, pues me jode, ¿no? Que viva la situación que está viviendo, ¿no? Que haya estado, que haya tenido que sufrir la ocupación del yihadismo, pero al final creo que tú resistirá porque ha resistido cosas mucho peores, ¿no? Ha vivido invasiones, ha sido atacada y ahí está, ¿no? Siglos y siglos después, no, ni siquiera el desierto ha podido con ella, así que creo que tendremos Tombuctú para el rato, ¿no? Y recomiendo, por supuesto, la película Timbuktu, que es para mí una de las películas que mejor refleja cómo ha sufrido el norte de Mali con el yihadismo, ¿no? Decías que hay Tombuctú para rato y precisamente ese creo que es uno de los denominadores comunes de todas tus crónicas. Siempre hay un pequeño lugar para la esperanza en todo lo que cuentas. Sí, creo que sí. Creo que África nos da lecciones de optimismo constantemente, ¿no? Y mira que a veces hay que escudriñar, ¿no? Y que a veces, no sé, yo frecuento mucho el Sahel en general, no solo Tombuctú, ¿no? Y Níger y Burkina Faso ahora que hay un quilombo tremendo, ¿no? Pero veo siempre que hay un espíritu de salir adelante, ganas de resolver los problemas. Es verdad que es durísimo, ¿no? Que el cambio climático está golpeando con dureza, el tema del yihadismo, la pobreza, el abandono en general por parte de los estados, ¿no? De sus propias poblaciones. Pero te decía antes, ¿no? Creo que en la gente, que en la sociedad civil, que en las iniciativas de los ciudadanos, descansa buena parte de ese optimismo al que tú te refieres, ¿no? Y yo creo que si vemos el África desde su gente, necesariamente acabaremos pensando que saldrán adelante, ¿no? Porque es que lo han hecho durante siglos pese a todas las adversidades. Y hablando de adversidades, como no, teníamos que terminar hablando pues del monotema que tenemos desde el marzo del año pasado, del coronavirus, de esa maldita pandemia. Y voy a hablar de ello, quiero que hablemos de ello a raíz del capítulo en el que hablas con Elena Ngabé, una chica de Monrovia, capital de Liberia, que por el ébola ella perdió a 3 hermanos, perdió también a su padre, la visión de uno de sus ojos. Y quería preguntarte si el hecho de que en esos países se hayan vivido epidemias tan graves como esa misma, esa del ébola,
¿ha ayudado con el tema coronavirus o simplemente ha aportado un plus de experiencia que aquí no teníamos y por eso las consecuencias no han sido tan graves? ¿O al contrario, no ha ayudado en nada y simplemente el coronavirus y el ébola han sido pandemias totalmente independientes y se ha lidiado con ellas de formas distintas? No solo el ébola, porque el ébola al final ha tocado a 7, 8 países en toda África, ¿no? Sino el sarampión, la tuberculosis, el VIH, el cólera, el Marburg, la fiebre de Lassa, las epidemias, digamos, recurrentes, ¿no? Que viven, que sufren, en donde la manera de combatirlas, las políticas, digamos, de salud pública que se llevan a cabo son, pues, para cortar la transmisión, pues, el lavado de manos, la distancia, el tener precaución. Digamos que tienen una serie de tics adquiridos frente a la crisis de salud pública, como ha sido esta del coronavirus, que en Europa no teníamos. Yo creo que ahí sí que se ha marcado una diferencia. Yo recuerdo, yo estaba en Senegal cuando entró el coronavirus en África, y allí lo viví hasta ahora, ¿no? Y sí recuerdo que automáticamente se activan los planes de respuesta, los agentes comunitarios de salud, que es un papel fundamental también en la gestión de las epidemias, ¿no? De cómo concienciar a la población, informarles de lo que está pasando, derribar esa incredulidad que a veces hay, no solo en África, también en Europa lo he visto, ¿no? Pues este negacionismo, ¿no? Pues ahí rápidamente se activan mecanismos comunitarios de los que Europa carece. Aquí tenemos otro tipo de recursos, sin duda, pero en África los suplen bien con este tipo de mensajes. ¿Que eso ha contribuido a que el virus circulara menos? Eso está por verse, porque el virus ha circulado por África. El virus ha tenido, lo que pasa es que ha provocado un menor impacto, ha provocado muchas menos muertes, probablemente porque la población es más joven, porque y por razones que yo creo que están todavía por salir a la luz, que tienen que ver con inmunidades cruzadas o inmunidades no específicas de la población africana. Pero sin duda yo creo que han sido importantes para la concienciación de la población y para la adopción de medidas. Yo ahí sí que lo tengo claro, que África estaba bien preparada, entre otras cosas, porque de no estarlo, eran muy conscientes de las limitaciones de sus sistemas de salud y sabían que si se les desbordaban que a la mínima que hubiera grandes cifras, y eso se vivió en Sudáfrica, por ejemplo, y lo están viviendo en algunos países del Magreb, como Marruecos o Egipto, la cosa se iba a poner fea. Y sin embargo, en la mayoría de los países, afortunadamente, la cosa no fue tan grave. O no ha sido hasta ahora tan grave. Pues Pepe, llevamos ya una hora hablando, hemos hablado de muchos de los temas del libro, han quedado muchos por hablar, pero bueno, que la gente no se preocupe y que se anime a comprar El río que desafía el desierto, porque de verdad que, como tú bien dices en la introducción, es una ventana a África, una África que no conocemos, una África del día a día, la rutina de sus gentes, y si os ha interesado esta presentación, pues vais a alucinar con el libro, porque de verdad es un mundo, cada crónica es un mundo. Y desde Altair y yo personalmente os animamos a leer este gran libro y nada, agradecerte tu predisposición a charlar con nosotros no una, sino 2, 3 veces y muy contento de que al fin haya salido bien y hayamos podido mantener esta charla. Bueno, agradecerte por supuesto, agradecer a Altair y a ti el interés, ¿no? Y también aprovechar la ocasión para comentar que el libro ha tenido, ya no solo por el coronavirus, que ha sido complicado, ¿no? Sino ha tenido algún contratiempo, y quería dedicar también, ahora que lo puedo hacer públicamente, dedicarle este libro a José Luis González Ruano, que es el editor del libro, que desgraciadamente nos dejó en febrero, falleció a principios del año pasado. Se lo dedico a él porque él fue quien me empujó, vamos a convertir estas crónicas en un libro. Yo aposté, digamos, por él, por una editorial Azulia pequeñita, consciente de los problemas que a veces tienen las editoriales pequeñas, ¿no? A la hora de distribución. Pero José Luis era un enamorado de África, un enamorado de los viajes,
y pensé que no iba a estar en mejores manos este libro que en las suyas, ¿no? Desgraciadamente, José Luis, que era un gran amigo, nos dejó. Y por eso también el libro, a veces hay gente que me dice, es que no lo encuentro en la librería, porque la editorial ha cerrado. Ahora estamos en el proceso de retomar. Yo sé que en Altair, por ejemplo, el libro se puede conseguir, afortunadamente, pero bueno, estamos en proceso de que el libro vuelva a estar muy presente en las librerías, y si alguien tiene problemas, pues yo creo que a través de Altair también, online, se puede adquirir. Sin problema. Así que, bueno, pues el que tenga interés, les animo a que lo compren. Es un libro que está hecho con mucho cariño y que, bueno, que como dices tú, yo creo que muestra un poco también esa África, ¿no? Que a veces no sale tanto en los medios de comunicación, pero que también existe. Sí, evidentemente es muy importante siempre el escritor, es muy importante la librería que luego vende el libro, pero también el papel de esas personas que están detrás apoyando y ayudando en todo momento a que esos libros sean una realidad y ayudando al escritor en todo momento y dándole ánimos, pues es evidente que hay que tenerlo muy presente siempre y con este bonito recuerdo nos quedamos. Muchas gracias, Pepe, en mi nombre, en el de Altair. Ya sabes que Altair es tu casa, también la de todos los que nos estáis escuchando. Y nos vemos pronto, espero, ya sea en Barcelona, ya sea en Madrid, quién sabe, quizás algún día me animo y bajo a Dakar y charlamos igual que ahora, pero sin una pantalla de por medio. Invitado queda. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Pepe.